En esta oportunidad vamos a tratar de explicar qué cosa es la sociología. A responder a ello parece una cosa sencilla. Sin embargo, dadas las características de esta disciplina, la cuestión es un poquito más complicada, porque la sociología, por un lado, tiene un conjunto, una gama muy vasta de temas y subtemas que trabaja y por lo tanto varias subdisciplinas, y por otro lado, la sociología pretende dar cuenta de la forma en que está organizada la sociedad en su conjunto y cómo dentro de ella se relacionan las personas y los grupos. Entonces, cada vez que uno quiere definir una disciplina, debe tratar de precisar dos cosas al menos. Uno, qué tipo de actividad realiza y dos, cómo es que la lleva a cabo. También dentro de esto hay que precisar qué cosa es el objeto de estudio o delimitar el objeto de estudio para su propia actividad. En el caso de la sociología, dado todo lo anterior y lo complicado que es, conviene por lo tanto empezar con una definición muy simple, que iremos poco a poco trabajando a lo largo de la exposición. Esta definición simple es que la sociología es una ciencia que estudia a los seres humanos en sociedad. Entonces, aparentemente con eso ya está resuelto el problema, pero sin embargo tenemos que ir avanzando para ver, porque si no resulta demasiado general lo que ella está proponiendo. Primero, centrémonos en que la sociología es una ciencia. La ciencia es una actividad específica que busca generar conocimientos de manera metódica en distintos campos de la vida humana y de la naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista, entonces, es una actividad dirigida a producir un tipo de conocimiento específico. Este conocimiento específico supone varios elementos a tener en cuenta y que deben ser dominados por aquellos que van a ejercitar esta actividad. En primer lugar, entonces, supone ejercitar una forma de razonar metódica, que no es lo mismo que la forma de razonar habitual que tenemos para enfrentar la vida cotidiana. Son dos tipos de conocimiento distintos. No es que uno sea superior a otro, son diferentes y se utilizan para distinto tipo de propósitos. Segundo, requiere desarrollar teoría, es decir, esta forma de razonar está directamente vinculada a conceptos, a categorías y a enfoques, articulados de tal manera que esta forma de razonar fluye de forma clara y en cierta manera precisa también. En el caso de la sociología, la forma de razonar está directamente vinculada a un modo de entender la vida social en la cual se presta atención por lo menos a estos aspectos. Uno, la manera de enfocarlos es contemplando el tipo de relaciones y de vínculos que se establecen entre las personas, entre los grupos y con las instituciones. Entonces, desde ese punto de vista es una forma de razonar relacional. Segundo, presta mucha atención a las diferentes situaciones y condiciones de vida y oportunidades en que están insertos los sujetos. Por lo tanto, la sociología está muy atenta al tema de la desigualdad. En tercer lugar, mira también las opciones diversas que los sujetos y los grupos tenemos para poder a cabo y efectivizar las cosas que nos proponemos y las cuotas que tenemos de prestigio y de poder con respecto a los otros grupos y que esto nos ayude a lograr lo que queremos. Entonces, en tercer lugar, la sociología presta mucha atención al tema del poder. En cuarto lugar, la sociología presta atención a la capacidad de agencia de los individuos y de los grupos sociales. Y a su vez, mirando ello, también presta atención a los condicionamientos llamados estructurales en los cuales los sujetos nos encontramos. Dichos condicionamientos, veremos después en algún momento de la exposición, no son elementos externos a los sujetos, sino son parte de la forma en que están organizadas sus relaciones sociales, pero los anteceden y por lo tanto también le ponen límites y parámetros a sus posibilidades y a sus oportunidades, ¿cierto? Y finalmente, otra característica de la sociología es que presta atención a la manera en cómo los seres humanos vamos entendiendo, comprendiendo, explicando, nominando
el mundo social que vamos construyendo y cómo también vamos renovando ese mundo social y cómo vamos transformando los símbolos y las imágenes que tenemos de ese mundo social, de los grupos y de las personas, a lo cual nosotros llamamos la construcción social de la realidad, que está directamente vinculada al campo material, al campo social y al campo simbólico. Como ven, la sociología es una ciencia realmente ambiciosa en lo que se plantea. Entonces, es bien difícil que solamente esta inicial definición de la ciencia que estudia a los seres humanos pueda dar cuenta de toda la riqueza y de la complejidad de la misma. Entonces, también tenemos que recordar que hay otro tipo de precisiones a partir de la forma de razonar sociológica que nos ayudarían a precisar esta inicial definición. Pero antes de continuar, hay que también indicar que estos procedimientos no son simplemente subjetivos, no son solamente lo que yo pienso, lo que yo creo, mi opinión, o como a veces se ha puesto de moda en nuestro país, tu verdad. No es tu verdad, ¿es cierto? Lo que se construye en ciencia es un acercamiento intersubjetivo. Y por lo tanto, este acercamiento tiene también que estar sometido a juicio y a criterio tanto de otros científicos como de aquellas personas que no son científicas. Entonces, los procedimientos descritos que hemos puesto hace un rato, forma de razonar, teoría, etcétera, en las distintas fases de la generación de conocimientos, tienen un carácter público y están sometidos a escrutinio y crítica de colegas y legos. Por lo tanto, el conocimiento científico, además de ser público, es también un conocimiento abierto. Siempre es una propuesta de entendimiento de la realidad, pero nunca es una verdad definitiva, porque eso no es parte del conocimiento científico en tanto sistema de pensamiento abierto. Veamos ahora qué es lo que ocurre entonces a partir de estos elementos con la definición inicial y a dónde nos conduce esta definición con respecto a la sociología. Bien, visto lo anterior, ahora y vista la actividad definida de la sociología como ciencia, miremos qué es lo que pretende hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos entender mejor esto que pretende hacer? Para ello, acordémonos que parte de la definición implicaba a los seres humanos en sociedad. Si hay un término que parece muy sencillo y muy simpático y de la vida diaria y común, es el término sociedad. Pero este también tiene sus problemas, ¿no es cierto? Y hay que precisarlo. En el caso de la exposición de ahora, para no complicarnos mucho, vamos a decir que toda sociedad tiene una dimensión estructural y otra cultural, ¿cierto? Cuando decimos estructural, nos referimos a los distintos tipos de organización y asociaciones que existen en una sociedad dada, usualmente ahora definida por los límites del Estado-Nación, ¿cierto? Y esa estructura, además, no simplemente es algo que está en la cabeza de la gente, sino ha sido construido a través de generaciones. Y las gentes y las personas son las que portan esta estructura de alguna manera, ¿cierto? Y ella presenta un tipo de organización. Cuando estamos hablando de estructura, estamos hablando de organización de la sociedad y de las asociaciones y de las posiciones que ocupan las distintas organizaciones, sujetos y grupos dentro de la sociedad y cómo ello, ¿no es cierto?, les permite o les impide acceso a determinado tipo de recursos tangibles y no tangibles. Cuando hablamos de cultura, que es un tema muy grande, además, ¿no es cierto?, pero para fines básicos de aquí, ¿cierto?, cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de la dimensión simbólica del ser humano, de esta capacidad de producir lenguaje, pensamiento y sistemas de orientación, clasificación, que sirven para comunicarse, para interpretar, para investigar e incluso para disentir, ¿no es cierto? Entonces, el aspecto cultural es esa dimensión simbólica, en esa dimensión cognitiva que acabo de decir, pero también lo es en los términos de usos y costumbres, modo de ver y entender la vida. En realidad, lo cultural nos diferencia fundamentalmente de otros seres de la Tierra por esta capacidad de producir un elemento simbólico que guía y permite dar significado y sentido a lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, toda sociedad presenta estas dos dimensiones y además está compuesta por un
conjunto complejamente interrelacionado de diversos campos de actividad, regido por normas y valores propios. Cuando decimos diversos tipos de actividad, nos estamos refiriendo a la economía, a la política, al arte, a la religión, a la ciencia, etc. ¿Cierto? Entonces, es eso, esa manera de relacionarse y de diferenciarse de esos campos lo que le da el cariz propio a cada sociedad, ¿no es cierto? Y ese conjunto de actividades está sujeto a patrones generales de recurrencia y a una lógica de reproducción societal. Eso es lo que llamamos la reproducción de la sociedad. Ahora bien, cada sociedad, de acuerdo a su historia y a la relación con otras sociedades, presenta características propias en estos aspectos. Y eso es muy importante. Una cosa son los aspectos generales que enuncio y otra cosa son cómo estos aspectos se presentan concretamente en las sociedades específicas e históricas. En el caso, por ejemplo, del Perú, cómo, ¿no es cierto?, la estructura, la cultura, los campos de actividad, etcétera, etcétera, han ido variando a lo largo del tiempo y cómo nos asemejan y nos diferencian. Por ejemplo, frente a Chile, a Ecuador, a Bolivia, a Colombia, a Venezuela, ¿no es cierto? Esa es entonces una cuestión fundamental que tiene que estudiar la sociología. Entonces, esas formas concretas de organización que han adoptado las sociedades para responder a esos aspectos que he dicho anteriormente, ¿no es cierto?, nosotros las llamamos en sentido muy, digamos, casi como una especie de taquigrafía, arreglos organizativos e institucionales específicos. En ese sentido, entonces, podemos ahora precisar mejor la inicial definición de sociología y decir que la sociología es la ciencia que estudia el ser y el obrar de las personas en arreglos organizativos e institucionales específicos. Y con eso queremos también remarcar otra cosa. No existe sociedad sin estructura y cultura, pero no existen ambas sin los sujetos, sin sus prácticas y sin las maneras en cómo van generando sentido a lo que hacen. La sociología, entonces, es una ciencia que pretende dar cuenta de la forma en cómo está organizada la sociedad y cómo se reproduce a lo largo del tiempo, prestando atención a la práctica, a las relaciones y a los vínculos entre las personas, de las relaciones de estas con los grupos y con las instituciones.